Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Gerardo, a quien como siempre le voy a dar las gracias en múltiples ocasiones y además más de una muy merecida y que siempre debe ser recordada. La primera, la más importante, por supuesto, haber encargado este vídeo a la revista Acción Cine y haber esperado pacientemente a que llegara esta ocasión, así que muchísimas gracias, Gerardo, por confiar en Acción Cine para este vídeo a la carta, y recordar los demás que tenéis aquí abajo las instrucciones en el recuadro de la descripción del vídeo. Ahí abajo miráis, leéis y os indica cómo solicitar estos vídeos a la carta. Si estáis interesados, aquí abajo además aparecerá algún faldón, algún banner que os recordará que ahí abajo en las instrucciones vienen muy claritas para solicitar estos vídeos. En segundo lugar, por haberme pedido a mí personalmente que hiciera esta review. Yo creo que en este caso voy a jugármela, que creo que Gerardo sabe de mi afinidad por el director de esta película, por su género, por su estilo visual, y no voy a decir, no soy ni tan prepotente, aunque pueda parecerlo, no lo soy, ni tan egocéntrico como para decir que soy un experto en él, ni nada por el estilo, pero sí es cierto que es un director que he estudiado durante muchos años y que me encanta, y me gusta estudiar, me gusta revisar su trabajo muy a menudo porque me gusta muchísimo. Y no es uno de los grandes, quizá, maestros de todos los tiempos, no estoy hablando de un John Ford, de un Stanley Kubrick, de un John Huston, de un Billy Wilder, de un... lo que quieran ustedes, quien más les apetezca de los grandes. No estoy hablando de Tarkovsky, ni estoy hablando de Truffaut, nada de eso, nada. Estoy hablando de un director que se ha marcado siempre en su carrera, casi siempre, por la serie B, quizá porque es donde le han dejado hacer lo que quería la mayor parte del tiempo, que siempre ha hecho películas muy personales, pero además con un aire muy clásico en su narrativa. Sus referencias visuales siempre han estado muy claras y se siguen manteniendo, visuales y argumentales. Creo que siempre lo ha dejado claro, y en esta película también. Y esta es una de sus películas más conocidas, lo cual me lleva al tercer agradecimiento. Gracias, Gerardo, por hacerme verla una vez más. Nunca es suficiente en este tipo de películas de este director. Para mí nunca son suficientes veces verlas todas, y esta en concreto nunca. Es de esas que no te puedes cansar de ver, porque es entretenidísima, porque es divertidísima, porque tiene acción, tiene suspense, tiene una narrativa brillante, tiene ciencia ficción, lo tiene todo, con ese tono de serie B que hace que la película nunca se tome demasiado en serio a sí misma, pero que pese a ello aproveche, como hacía o como ha hecho siempre la serie B, para dejar un par de pinceladas sobre nuestra sociedad occidental y sobre el mundo en el que vivimos, que a día de hoy tienen todavía eco y permanecen, lo cual indica que la película se adelantó a su tiempo en cierta medida y entendió ciertas claves sociopolíticas de lo que iba a suceder a continuación. No hace falta, para eso es verdad, como dice mi compañero Miguel Juan Payán, no hace falta grandes presupuestos, hace falta talento, imaginación, un buen guión y los medios justos para recrear la historia, pero a mí esta historia me gusta emparentarla con, evidentemente, tiene elementos de Mad Max, por supuesto, de esos futuros distópicos o futuros en cierta medida posapocalípticos, más distópico en este caso que postapocalípticos,
pero también, por ejemplo, con Cuando el destino nos alcance. Tiene elementos de ese cine, de esa ciencia ficción que hablaba de mundos distópicos y de realidades paralelas más que plausibles, más que puede suceder. El mundo en el que nos estamos abocados puede acabar derivando en algo así. Y en ese sentido, esta película creo que es una de las mejores de su género. Creo que está a la altura de las mejores de su género. Y además es un icono. Y eso no es fácil. Convertir una película en un icono no es fácil. Y su director, que es John Carpenter, tiene varias películas icónicas. Tiene 2 películas muy icónicas y luego tiene muy grandes películas. Es un director que a mí me fascina y que creo que tiene varias obras maestras o varias películas brillantes que han definido géneros o que han actualizado géneros o que han llevado el género un paso más allá o que se han convertido en referentes en todos los sentidos. Y luego algunas que se han convertido con el tiempo en películas de culto, aparte de ser éxitos, algunas en su momento, no todas. Su carrera ha tenido en taquilla muchos altibajos, pero esta sí fue un éxito y es su segundo personaje más carismático, más conocido. No más carismático, porque este posiblemente sea más carismático, pero su primer gran personaje es evidentemente Michael Myers, y su segundo gran personaje de conocido y de tener impacto en la cultura popular es Snake, el serpiente Plissken, que es la película que me ha pedido Gerardo que analice después de esta introducción en torno al director y a su estilo y a lo que la película conlleva dentro de sí misma, que creo que es mucho más de lo que parece, pero sobre todo lo que la película no hace es tomarse demasiado en serio. O sea, la película te dice, esto es serie B, pero como toda la serie B, tengo elementos que te van a molar. Y al mismo tiempo tengo elementos que vas a poder extrapolar a tu sociedad o a tu mundo. Que es lo que hacía la serie B de ciencia ficción de los años 50, lo que hacía el cine de ciencia ficción del propio Charlton Heston, y es lo que hacía la propia Mad Max, por ejemplo. Es una película tremendamente influyente y que por enésima vez he podido disfrutar gracias a esta preciosa edición que no se puede conseguir en España, por desgracia. De hecho, he estado mirando porque tenía intención de localizar, si no estaba demasiado caro, y hacerle un regalo a un amigo de esta película en concreto, porque hay 4... estas son las que tenía los derechos Estudio Canal, y en España ha editado, evidentemente, las distribuyó Divisa, con una edición mucho más sencilla, en Blu-ray, pero esta es la edición en 4K. Y la edición en 4K pues trae un poquito de todo, aparte de un libreto muy interesante, porque viene con una entrevista con Carpenter, viene con su póster, viene con postales, y viene con un montón de discos, 4 discos, que son la película en 4K, la película en Blu-ray, el disco de extras, que es genial, y la banda sonora de la película, que en este caso es una auténtica maravilla, y es una banda sonora que, de las más conocidas, recordadas y queridas por los fans. En este caso yo creo que la banda sonora de esta película solo es superada, dentro del universo Carpenter, del universo John Carpenter, solo es superada por su banda sonora para la noche de Halloween, para Halloween de 1978. Creo que es la única que es más icónica. Y en este caso, fíjense, es interesante porque creo que es tan importante en el contenido de una película, a veces es el director y el guión. Esta edición me vino un poco marcada y tuvieron que hacerme un descuento considerable porque alguien le dio un guantazo cuando venía de camino, y es una pena porque es encima la que más cariño le tengo, porque las otras son El Príncipe de las Tinieblas, están todas en mi colección de John Carpenter, que está ahí donde yo estoy señalando, y las 4 que tengo en 4K, que son estas, son 1997, Rescate en Nueva York, El Príncipe de las Tinieblas, La Niebla y Están Vivos. Están Vivos se acabó convirtiendo en película muy, muy de culto. Esta película, que era de Atco Embassy, que fue la productora en parte de la película, porque luego tuvieron que buscar presupuesto fuera, y es una película que se empieza a gestar en los 70, cuando Carpenter se deja influir
levemente por Death Wish, por El justiciero en la ciudad. Carpenter es un director que siempre ha manifestado que es muy de izquierdas, y lo ha dejado muy claro de toda la vida. Entonces, la filosofía y política que hay detrás del Justiciero en la ciudad, la película de Charles Bronson, Death Wish, es totalmente opuesta. Es el vigilantismo, el gobierno no te puede ayudar, hay que reducir el gobierno, etcétera, etcétera. Y él mismo lo dice y lo cuenta en los documentales y en varias entrevistas a la hora de preparar la película. Él dice que la semilla estaba allí no por la política de la película, que él considera que era aberrante dentro de su rango, pero sino por la sensación de convertir Nueva York en una jungla en la que el personaje navegaba a través de ella sin saber dónde estaban los peligros y convertida en un escenario casi post-apocalíptico. Y eso le interesaba, esa imagen le interesaba mucho y le parecía muy potente. Luego, a partir de eso, aplicó ideas que venían desde John Frankenheimer a evidentemente Howard Hawks, que es su principal referencia siempre, y escribió un guión que iba a dirigir en un principio otra persona, porque cuando él rueda sus dos primeras películas no consigue que la gente le dé trabajo como director y empieza a trabajar como guionista, a escribir guiones. De ahí salen algunas ideas, algunos proyectos, e incluso algunos los dirige él. Por ejemplo, él acaba dirigiendo para televisión la miniserie de Elvis y Alguien me está mirando, la película, la TV movie, antes de hacer Halloween. Y tras el éxito de Halloween, Atco le ficha para dos películas. La primera es La niebla y la segunda iba a ser El experimento Filadelfia, pero hubo varios problemas con la escritura del guión. El experimento Filadelfia posteriormente se encargaría otra persona y él figuraría simplemente como productor ejecutivo y autor de la idea original, y él sacaría a reducir este relato que llevaba escrito desde 1976 y que no le habían dejado producir hasta la fecha, o que no le habían dejado dirigir hasta la fecha. La película sale a la luz, la película consigue financiación, en parte gracias a una financiación europea, y se pone en marcha y se rueda entre agosto y noviembre de 1980, buscando además localizaciones que no fueran las habituales, porque rodar en Nueva York iba a ser complicadísimo, por no decir imposible, tanto en costes. Una película, recordemos, de serie B, es una película que costó en su momento $6 millones, que no era un presupuesto bajo, ni mucho menos, pero tampoco era un gran presupuesto. Para que me entiendan, un año después estrena La Cosa, y La Cosa tenía más del doble de este presupuesto. Y La Cosa ya era una producción de serie A, era el doble del presupuesto que tiene aquí. La Cosa fue un fracaso de taquilla y esta recaudó más de 4 veces lo invertido, con lo cual dio beneficios, solo en Estados Unidos, con lo cual dio beneficios, con lo cual generó pues todo lo que se generó en torno a ella. Empiezan a buscar, empiezan a localizar, y en ese momento Carpenter, lo que os decía de la importancia de no tener solo un director, empiezan los nombres a aparecer. El diseñador de producción es Joe Alves. Joe Alves es uno de los mejores diseñadores de producción de la época, es el diseñador de Tiburón, y empieza a trabajar con Carpenter. Y mandan a un localizador en un viaje casi con todos los gastos pagados por todo Estados Unidos, ciudad por ciudad, a ver dónde podía encontrar, y encuentra San Luis Este, en Missouri. Creo que es en Missouri, o ese es en Mississippi. Mi geografía estadounidense es así. Sé que es San Luis Este, y mientras que San Luis es una ciudad preciosa, creciente, maravillosa, San Luis Este se ha convertido en una suerte de lugar medio abandonado, casi gueto, donde sobre todo destaca que en los 70 hubo un incendio enorme que arrasó muchísimos edificios y que hacía que, como decía Debra Hill, la productora de la película, podías ver a lo largo, a través de 3 o 4 manzanas, porque se habían cargado los edificios, ese tono, ese look, edificios que eran muy neoyorquinos, era perfecto para ambientar la película y para rodarla de noche.
Con lo cual allí pusieron su base de operaciones y empezó el rodaje, que se extendería luego a varios sets en Los Ángeles, sobre todo, por ejemplo, para el espacio policial, y varias zonas de Nueva York que necesitaban, evidentemente, para el rodaje de la película, porque necesitaban que pareciese Nueva York. Entonces, tanto Segunda Unidad como, por ejemplo, algo que era muy difícil y que no habían conseguido casi nadie, fueron el primer equipo de rodaje al que se le permitió acceso completo a Liberty Island, a la isla de la Estatua de la Libertad, por la noche, algo que no había sucedido hasta la fecha, y Carpenter y su equipo camelaron a las autoridades para que les dejaran rodar allí de noche, con total libertad, algo inaudito. Era imprescindible que sucedieran cosas así para poder sacar adelante el proyecto, para que San Luis pareciera Nueva York por un momento, pero también hubiera Nueva York, un Nueva York real al que atender. Joe Alves estaba allí implicado, estaba Dean Cundy, que es director de fotografía y que es un director de fotografía sensacional, que trabajó con Carpenter en varias ocasiones, una de las últimas creo que fue La Cosa, y que es el director de fotografía que Spielberg utiliza, por ejemplo, para Parque Jurásico, para que entendamos qué tipo de director de fotografía estamos hablando. No estamos hablando de un señor que han encontrado por la calle, sino un tipo con auténtico talento. Y Carpenter cuenta con Debra Hill, con su productora, y con Larry Franco, amigo suyo, también productor más adelante, de muchísimas películas de éxito, y además, en este caso, encargado de muchos de los aspectos menos visibles de la producción. Creo que hace de productora, de asistente de dirección también, era una de las labores que trabajaba con Carpenter. Y Carpenter, que escribe el guión, se da cuenta de que al guión le falta algo, le falta... Con lo cual trae a su amigo y colaborador habitual, Nick Castle, que es cineasta también y que fue la sombra, la forma, la figura, The Shape, que fue Michael Myers, el hombre detrás de la máscara de Michael Myers durante gran parte del metraje de Halloween. Lo trae para que reescriba el guión, y de hecho el personaje de Cabby, el personaje de Ernest Borgnine, nace por Nick Castle, y el final de la película también es de Nick Castle, y Carpenter lo reconoce, igual que reconoce que el parche de Plisken, el serpiente, es obra de la creación del personaje por parte de su actor protagonista, por parte de Carl Russell. Un Carl Russell que casi no llega a protagonizar la película porque la productora quería o a Tommy Lee Jones o a Charles Bronson. Carpenter se negaba en que fuera Charles Bronson porque era demasiado joven, o sea, porque era demasiado mayor, y Tommy Lee Jones, que había protagonizado Los ojos de Laura Mars, por ejemplo, que era guión de Carpenter, si no recuerdo mal, no le terminaba de convencer. Él quería a Carl Russell, con el que había trabajado en Elvis. Y Upcom no quería, Upcom Embassy no quería a Carl Russell, porque venía de una serie de comedias Disney y tenía una imagen de tema de tema comedia familiar, niño bueno y tal, y Carpenter le dijo: confiad en mí, que este tío es una máquina y va a ser el Plisken perfecto. Y así lograron convencerlo para que se convirtiera en Snake Plissken y fuera el héroe que todos conocemos. Y él le aportó el parche, él se puso en una forma extremadamente fibrada, definida, con una dieta muy estricta, con un entrenamiento físico enorme, para tener esa imagen del serpiente Plisken, que no es un tipo físicamente amenazador, sino que es un tipo físicamente como una serpiente. Es un tipo que parece que es capaz de todo, escurridizo, elegante, rápido, que es la figura que da Plisken. A partir de aquí, como ya he estado hablando mucho de la película, pero todavía no me he metido en el guión, a partir de aquí voy a recordarles que esto es una crítica con spoilers, lo cual quiere decir que si no han visto la película, por favor, vayan a verla. No he mirado en qué plataformas está. Creo que estaba en Filmin. Estoy hablando de memoria. Creo que está en Filmin. No lo he mirado recientemente, pero creo que está en Filmin. Así que si quieren verla, allí la van a tener. Mientras, yo es que he aprovechado mi edición en 4K y la he disfrutado como un niño. Es la segunda o la tercera vez que la veo en 4K. O sea, no es que la he tenido ahí diciendo qué bonita es. No.
Estas es Carpenter. Y en este caso la historia es, en 1988, el mundo se va al carajo, hay una gran guerra entre las tres superpotencias, China, Estados Unidos y la Unión Soviética, y Estados Unidos convierte la isla de Manhattan, y aquí empiezan esas cosas que suceden solo en la serie B y que tienes que aceptar porque es serie B. Convierte la isla de Manhattan en una prisión, que lleva a convertir la mayor ciudad de Estados Unidos y una de las capitales del mundo, llena de prosperidad, de dinero, en una cárcel. Pues no lo sé, pero lo convierte en la cárcel perfecta. Recuerden, spoilers por todas partes. Yo sé que Gerardo ha visto la película, los demás vayan a verla y luego vuelven. Spoilers. Convertida Nueva York en una isla prisión, se instalan muros y se condena a todo el que vaya, a todo el que se lleve a esa cárcel ciudad, se le convierte en... se le levantan muros de 15 metros de altura, todos los puentes se minan, es imposible escapar por mar, por alcantarillado, nada, totalmente imposible, la muerte te espera. Y se deja a todo el mundo que vive allí en una especie de sociedad anárquica, viviendo a su antojo y que sobreviva al más fuerte. Y en esa ciudad el más fuerte parece ser el Duque, interpretado por Isaac Hayes. Preparándose una cumbre de paz que puede terminar con la guerra entre las tres superpotencias y salvar a la humanidad, el avión del presidente pasa por Nueva York y un miembro de una guerrilla que está inspirada en el Vietcong, que habla del gobierno racista y fascista de Estados Unidos, estrella el avión en pleno Manhattan. El presidente escapa, pero está en territorio enemigo y es capturado por una fuerza que no conocemos. Por lo cual, la gente que intenta rescatarle tiene que retirarse, nadie va a negociar con ellos y no sabemos cómo va a salir la cosa. Con lo cual, el presidente está interpretado por Donald Pleasence, el líder de las instalaciones que vigilan la zona y demás, que es el personaje de Lee Van Cleef, aprovecha una carta que es un comodín, una wildcard, que es la casualidad justa dentro del guión para que funcione, que es el hecho de que Snake Plissken, uno de los mejores operativos de operaciones especiales que ha tenido el país, retirado y apartado del que siente que su país le ha traicionado y que su ejército le ha traicionado, y que se dedica ahora, es un criminal, ha sido capturado tras asaltar la Reserva Federal, más que por dinero, yo creo que por hacer la puñeta, y se le ofrece, iba a ser llevado a esta prisión de máxima seguridad, a Manhattan, a Nueva York, y se le ofrece la posibilidad de que si trae al presidente y sobre todo una cinta que es clave para salvar la cumbre de paz a la que se dirigía el presidente, le perdonarán la condena que tenía pendiente y será libre. Plissken no está muy de acuerdo, pero parece poco obligado, y para que no se le olvide ni intente ninguna cafrada, le colocan un aparatito que le cortará la yugular, la carótida, en caso de que no llegue a tiempo o no cumpla con lo pactado. Plissken se cuela en la ciudad con un aeroplano de estos silenciosos, una especie de ala delta, se cuela dentro y a partir de allí empieza a buscar al presidente y va descubriendo personajes y cómo funciona realmente este mundo dentro de Nueva York, que es lo que interesa. Un mundo donde están los locos, que son estos tipos que viven a las alcantarillas, que se quedan sin comida hacia final de mes, parece ser que les reparten comida o algo así dentro de la ciudad, y salen para ser caníbales, con lo cual salen de las alcantarillas como si fueran zombies, no hablan, no emiten casi ruido, recuerdan a zombies y recuerdan mucho a esas presencias silenciosas de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, lo cual de nuevo emparenta la película con Howard Hawks y con Río Bravo. Ya saben que una de las obsesiones de Carpenter es sus personajes siendo sitiados en un rincón. Asalto al Distrito 13, a la Comisaría del Distrito 13 es un remake de Río Bravo, encubierto, disfrazado, pero es un elemento que se repite en muchísimas de sus películas, es un elemento que se repite en El Príncipe de las Tinieblas, en Vampiros, en Fantasmas de Marte, en Están Vivos,
es uno de sus elementos, en distintas variaciones, porque las puede alterar, en la niebla también, las puede alterar a su antojo, y aquí digamos que el sitio es la propia Manhattan, la propia isla de Manhattan, y la norma cambia porque en vez de intentar que no entren, lo que quieren es salir. Cambia las reglas, pero el significado es el mismo, porque lo que reflejaba Río Bravo y El Dorado, que es remake evidentemente, también encubierto de Río Bravo, lo que reflejaba es la lealtad, el descubrimiento de la lealtad. Y el personaje de Plisken es un personaje que ya no confía en nadie, que no cree en nadie, no confía casi ni en sí mismo. Es un tipo que solo se preocupa por los siguientes 60 segundos y que va a redescubrir la lealtad con lo que va a aprender en la isla. Donde conoce a Cabby, Cabby es literalmente, cab es taxi en inglés, en jerga más o menos. Cabby es conductor de taxis, su nombre es conductor de taxis. Y Cabby, que es Ernest Borgnine, le va a ayudar, a guiar, sobre todo después de esta presencia de estos tarados, de estos locos, le va a ayudar a intentar rescatar al presidente, por lo menos encontrarlo, lo que le lleva a cruzarse con el personaje de Adrien Barbeau y con Cerebro, con Brain, que es uno de los ayudantes de Duque, uno de sus consejeros, un tipo que ha descubierto cómo hacer combustible y que tiene su propio pozo de combustible y que hace que funcionen los coches de la ciudad, porque es un cerebro, pero que tiene un pasado con Plisken, al que traicionó tiempo atrás, y Plisken no olvida ese tipo de cosas. De nuevo, la situación es: ayúdame y yo te podrás salir conmigo, lo cual es mentira. Plisken está mintiendo porque no puede. En el aeroplano este que ha llevado solo caben 2 personas. Pero Plisken no le importa mentir para conseguir lo que quiere, que no se trata de conseguir la misión, es necesito seguir vivo. Y si no cumplo la misión, muero. Los 2 aparatitos que me han inyectado me cortan la carótida y se acabó. No más Plisken. Entonces miente por esa obligación, más allá de la moral, y se encuentra con que estos personajes le van a llevar a través de los vericuetos de Manhattan para encontrarse con el presidente e intentar rescatarlo, pero le han traicionado nuevamente y se va a enfrentar al duque, que le captura y le deja inconsciente durante varias horas, lo cual hace que el tiempo se vaya agotando. Tiene 22 horas y el tiempo se agota, y le utilice casi como juguete para acabar con la leyenda del serpiente Plisken. Una leyenda que puede ser más grande que la del duque. Todo el mundo conoce a Plisken, todo el mundo ha oído hablar de Plisken, y todo el mundo ha oído que estaba muerto. Algo que, por ejemplo, dentro de los muchísimos guiños e influencias que tiene la película del futuro, muchísimos, que a día de hoy siguen siendo referencia. Me estoy acordando porque hace nada he jugado a Mass Effect, y en el Mass Effect 2 todos los personajes se dedican a hacer lo que le hacen a Plisken en esta película, que es decirle: el serpiente Plisken, creía que estabas muerto, oí que estabas muerto, y en la otra, tú no estabas. A Separ siempre le dicen: ¿tú no estabas muerto? Pues lo mismo, esa es la gran influencia que tuvo la película. El plan de Brain es realmente ese. Mientras están distraídos jugando con el nuevo juguete, que es Plisken, él recuperar al presidente y escapar en la aeronave esta para quitar ocupar el papel de Plisken y ser el salvador del presidente y poder escapar de la isla. Todo sale mal, como no podía ser de otro modo, y al final deben huir. Plisken sobrevive a su lucha de gladiadores con ese gigante al que le colocan, con una brillantez enorme, convirtiéndose además en ídolo. Matar a Plisken es muy difícil, y cuando incluso crees que está muerto, no está muerto. Y llega la carrera de contrarreloj para escapar de la isla. Plisken rescata al presidente, a Brain y al personaje de Adrien Barbeau, les lleva a través del edificio de vuelta al suelo, y allí encuentran a Cabby, que les promete llevarles al final del puente, donde parece ser que Brain ha mapeado la zona y sabe dónde están las bombas, pero las minas. Pero algo sabe mal. Cabby muere por el camino, por una mina. Brain posteriormente muere por una mina, y el personaje Isaac Hayes, que va buscándoles, el duque que va detrás de ellos. Adrien Barbeau decide no marcharse del lado de Brain, que es su
su amor, y muere aplastada por el coche de una forma bastante gráfica, por cierto, por el coche del duque, mientras Plisken y el presidente intentan escapar. El presidente se ha convertido en permítame que lo diga, la putita del duque en ese tiempo. Con lo cual, cuando llegan al final del camino y Plisken está a punto de morir, porque el duque les ha dado caza, el presidente acaba con el duque y sella su tormento, diciéndole aquello de ¿quién es el número 1 ahora? Duque es el número 1. Demostrando que el presidente también está un poco cucú después de aquello. El presidente, ese maravilloso Donald Pleasence, por fin escapan y Plisken le pregunta al presidente que le ofrece cualquier cosa y él dice solo su tiempo, solo quiero un minuto de su tiempo. Dice, adelante, y le pregunta que qué opina de la gente que ha muerto mucha gente por él, gente buena, gente que le ha devuelto cierta fe a Plisken, sobre todo el personaje de Barbot, el personaje de Cavi, le ha devuelto la fe en la lealtad. Ese tipo no le debía nada y ha sido leal a él hasta el final y ha muerto por él. Y el presidente le dice que está muy agradecido y que la nación se han sacrificado por la nación y tal. Una respuesta muy tibia, muy poco y Plisken se va asqueado. Le propone el personaje de Lee Van Cleef que se una a él, que vuelva a colaborar con ellos. Él se va y entonces descubrimos que ha dado el cambiazo y que la cinta que tiene el presidente no es en realidad la de la cumbre de paz, sino la cinta de música, que es un boogie que te llevaba en el coche Cavi, en el taxi Cavi. Con lo cual él mientras va destrozando la cinta y ahí acaba la película ante el futuro incierto de la humanidad, pero a Plisken, que es un nihilista, le da igual. Si va a morir que lo maten, pero no le toques los bemoles. Te ha dado la oportunidad, además le da la oportunidad. Si el presidente le hubiera dicho, tío, de verdad lo agradezco, la vida nos va a llevar por este otro camino, tal, pero qué importante ha sido la vida de esta gente, qué triste su muerte, les honraremos, vamos a hacerlo mejor, vamos a intentar hacer mejor las cosas. Algo más humano, en vez de esa respuesta de ¿qué quiere que le diga? En 2 minutos y medio tengo que dar un discurso delante de toda la nación. Eso es lo que le toca a la moral y eso es lo que lleva al final ya de que Plisken diga muy bien, perfecto, bien, enhorabuena, y se lo cargue. Se cargue la cumbre, quiero decir. Y ese es el mensaje final, ese es el final de la película, esa es la ironía, ese es el final con el que nos deja sonriendo y que de nuevo muestra algo que para Carpenter es muy interesante. Él dice que es muy de izquierdas, en este caso lo que te está diciendo es que no te puedes fiar de un gobierno capitalista extremo que ha llevado al país a la guerra y que es el individuo el que tiene la responsabilidad de si el gobierno no tiene ninguna utilidad, la anarquía debe ser la respuesta. Esa es la lectura, pero es una lectura sociopolítica que, fíjense, cuando el personaje de la guerrilla, de esta guerrilla que casi parece el Vietcong, va pilotando el avión, el Air Force One, y va a derribarlo, el mensaje que está mandando es muy, muy similar al de la gente. Este país fascista, racista, este gobierno, este régimen racista, es lo que muchas de las proclamas que se han lanzado contra Trump. O sea, es una situación lo cual demuestra que este mal endémico estadounidense no es de ahora, lleva mucho tiempo enraizado en la propia sociedad norteamericana y la película lo refleja perfectamente a través de eso. Lo refleja a través de sus personajes y de esas situaciones, de ese mundo posapocalíptico, en el que choca con la frialdad y lo aséptico de la zona con ley, de esa prisión, de ese control de la prisión que hay fuera, de esa base subterránea, con luces de fluorescentes, con neones, con la más alta tecnología, esos mapas en 3D, esos trajes que parecen sacados de THX 1138 en parte. Todo eso con luces blancas, claras, mucha visibilidad, trajes oscuros, negros, todo muy limpio, muy aséptico. Eso contrasta enormemente con ese Nueva York sin luz, casi encendido más que con farolas, con antorchas,
con esas luces y sombras, donde la fotografía de Dean Cundey funciona tan bien, donde mantiene ese tono continuamente, que parece una región medieval, de la Inglaterra medieval, casi parece una zona medieval más que una ciudad, con esos edificios derruidos, con esos edificios que han ardido, aprovechando muy bien esa fisonomía de donde se rodó la película. Todo eso lo hace y maneja esos dos tonos, esa contraposición de la tecnología, el gobierno tal, con la barbarie de los que han sido abandonados. Te está diciendo, ¿quién está en esta isla realmente? Él tiene esa media charla cuando se encuentra con la chica esta que le ofrece... me encanta que la película se mueva en una clave totalmente alejada del romance. El romance que hay es el de Brain con el personaje de Adrienne Barbeau, pero no es una clave de Plisken enamorando nenas a diestro. No. La película no va por ese camino, no busca una historia romántica, y creo que le sienta muy bien. De hecho, hay una chica que se le insinúa y que Plisken casi por pena le dice, si te ayudo me sacarás de aquí. Y él casi por pena va a decirle que sí, pero de repente aparecen los zombies del suelo y se la llevan. Y es maravilloso como sucede, porque de nuevo Carpenter muestra varios de los conceptos que mejor maneja: profundidad de campo y detalle. Fijaos en cuando entra Plisken al diner que pisa una de las baldosas y se hunde el suelo. Y encuentra a la chica allí, dice, no, si no hacemos ruido no detectarán, para acto seguido que les detecten. Y salen del suelo, del mismo suelo que Carpenter ha roto. Te está señalando el detalle, te está marcando el detalle para que tú mires, mientras, por otro lado, la acción sucede en otra parte. Es decir, él te señala y dice, el suelo está quebradizo. Qué peligro tal, joder, que es todo destrozado. Tú puedes asumir que es por eso, pero no, te está diciendo, el peligro viene de ahí. Deja de mirar a la chica hablando con él. Y la profundidad de campo que funciona, por favor, fijaos en el plano del taxi rescatando a Kurt Russell, a Plisken. Como él va a través con, por cierto, una sucesión de elementos que repite Carpenter en más de una ocasión, que es el cambio de plano subjetivo o de plano más o menos del punto de vista de Plisken al punto de vista de otro personaje que ve a Plisken. Y ahora lo explicaré un poquito más, pero en ese plano vemos primero cómo Plisken ve aparecer el taxi que se pone en medio, y luego cómo el taxi le está esperando y le dice, vamos, sube. Y vemos Plisken, los tarados detrás, el taxi en primer plano, 3 capas de campo que te amplían la profundidad de la acción. El callejón, que no salía la palabra, el callejón es más profundo, parece más profundo gracias a ello, en un elemento que es la pantalla de cine o de la tele, que solo tiene 2 dimensiones, y ahí por eso funciona tan bien. Y hay que saber hacerlo, y él lo hace muy bien. Igual que Carpenter sabe cómo coger la música y darle ese girito al western que tanto le gusta, ese con mucho sintetizador, porque Carpenter utiliza música muy de sintetizadores, pero dándole ese giro al western clásico y al western, al eurowestern, con esa música que hace que nos recuerde que el personaje perfectamente es equiparable. El hecho de que Lee Van Cleef sea uno de los protagonistas no es casualidad, y el propio Kurt Russell, la figura que toma como referencia cuando dijeron Lee Van Cleef es el protagonista, es uno de los protagonistas, es tu antagonista, uno de ellos, y él dijo, bien, si él es Lee Van Cleef, yo soy Clint Eastwood. El tono de voz que utiliza Kurt Russell, la actitud, es la del pistolero sin nombre, es la del personaje de el bueno, el feo y el malo, o por un puñado de dólares, o la muerte tenía un precio. Ese es su personaje. El tono de voz, ese laconismo, ese silencio continuo. Es un personaje que apenas habla, cuando habla tiene esa voz raspada, muy áspera, que el propio actor forzaba continuamente y que casi se hace daño en las cuerdas vocales. De hecho, el propio Kurt Russell comentaba en más de una ocasión que él quería mantenerse en personaje, porque como además venía de hacer esas comedias Disney, esto era un caramelo.
y era una auténtica gozada disfrutar de ese personaje. Y él le decía, entre tomas yo sigo siendo Plisken, no voy a salir del personaje, quiero beberme a Plisken. Por eso es el personaje más icónico de su carrera, y por eso funciona tan bien. Y en esa amalgama de cosas, el propio Russell le aporta el parche, que no podía llevar entre tomas porque perdía mucha profundidad de campo, curiosamente, cosa que era lo que Carpenter aporta. Fijaos lo que os decía del cambio de plano subjetivo a objetivo cuando Carl Russell, cuando Plisken entra preso. Y de momento lo primero que vemos es un plano en el que le vemos ir hacia la cámara, recorrer o caminando hacia la cámara también moviéndose por algún pasillo en destino. Y de repente la cámara cambia. ¿Por qué? Porque lo que quiere enseñarnos, ese plano es de situación. Nos dice, estamos aquí, pero lo importante es esto. Y entonces nos muestra, porque ese plano dura muy poco, pero nos muestra el auténtico plano de esta que es Plisken observando lo que le rodea. Y esa situación se repite con lo del taxi. De nuevo, parece muy sencillo, porque es sencillo. Porque Carpenter no es de florituras, no es de flipaeras. Es de decir, esto es sota, caballo y rey. Y funciona porque tiene una elegancia en los movimientos de cámara. Fijaos que la cámara se mueve casi continuamente en esa fotografía decadente. La escena de los tipos que intentan robarle las botas. A ver, recordemos que James Cameron está trabajando en esta película. Es uno de los pintores mate y directores de fotografía de la empresa de efectos especiales de Roger Corman. Está trabajando allí. Cameron es parte del equipo que se encarga de los fondos con los efectos visuales y demás. Y sale en uno de los documentales de esta edición hablando de la película. ¿Por qué? Porque esa escena a mí me recuerda muchísimo a Terminator, al futuro posapocalíptico de Terminator 1, a esos niños mirando la tele en llamas. Hay cosas visuales de Terminator que vienen de esta película. Y no está mal que así sea, porque esta película influyó muchísimo. Recordemos todos los clones italianos que salieron. 2012 Los Guerreros del Bronx, Los Guerreros del Sol. Hubo decenas de películas que imitaban esta película o que imitaban Mad Max, El Guerrero de la Carretera, que es prima hermana en cierta medida y me encanta que así sea, pues las dos son brillantes. Pero es que, por ejemplo, Snake Plissken es el padre de Solid Snake, el personaje de Hideo Kojima de la saga Metal Gear Solid. Evidentemente, de hecho en uno de los juegos utiliza el nombre de Pliskin. O sea, más claro el agua. Kojima, que es un friki del cine, vamos, no puede ser más evidente. Pero es más, recordemos cuántos remakes, entre comillas, o readaptaciones ha tenido esta película. Por ejemplo, Máxima Seguridad, creo que se llamaba, aquella de Lockout, con Guy Pearce, que tuvieron que pagarle dinero a Carpenter porque la película era un calco, pero una estación espacial. O la de Neil Marshall, aquella de Neil Marshall, Doomsday, con Rona Mitra haciendo de Plisken, que además de hecho empieza apareciendo con un parche y luego se pone un ojo biónico para todo aquello. O sea, quiero decir, ha influido muchísimo y sigue influyendo en lo que les he dicho de Mass Effect. La película tiene ese calado en la cultura popular, se ha convertido en un icono y dio lugar a una secuela distinta, inferior, más es un remake que una secuela, mucho más cafre, más divertida. Esta es divertida, pero de otra forma, tiene un tono también con muy mala leche. Pero hay que recordar eso, ese punto de convertirse en un icono que no todo el mundo puede conseguir y que Carpenter consigue con esta película de una forma brillante e inteligente y convirtiendo a Plisken en uno de los personajes más queridos de la historia del cine, uno de los antihéroes más populares, que él mismo decía que había metido a Clint Eastwood, a Darth Vader, a Charles Bronson, que había un poco de todo en este personaje convertido en un vaquero solitario en una misión del oeste, pero clave futurística. De nuevo, los duelos, los disparos, tiene mucho de western la película, más allá de la música, porque Carpenter bebe del western y aplica esas claves de western, de Howard Hawks, el tema de la lealtad, el tema de la amistad, ese tema que es, en este caso, la lealtad recuperada, que está presente, y con esas claves sociopolíticas que siguen vigentes. Es que lo tiene todo la película. El muro en torno a Manhattan es el muro en torno a México que quería construir Trump.
Es que, o sea, es como decir, ostras, tío, que te adelantaste 30 años, pero ahí hay un señor queriendo levantar el muro de Manhattan, solo que en México, para que no pasen. Y es como, uff, qué serio todo esto, ¿no? Todo eso está ahí presente y por eso, para mí, Gerardo, esta película es de 5 estrellas. Llevo 3/4 de hora hablando de ella y podría estar hablando otros 3/4 de hora más, pero me toca ir cortando ya. Con lo cual, Gerardo, 5 estrellas para mí, dentro de su género. Serie B, ciencia ficción, esta está a la altura de Mad Max 2, está a la altura de Cuando el destino nos alcance. Ese es su género. Y en ese campo se mueve con 5 estrellazas. Por eso se las doy y no tengo ningún problema en defenderlo y en mantenerlo. Muchísimas gracias, Gerardo. Te doy las gracias enormemente de corazón por haber pedido esta crítica, por haberme hecho volver a ver la película. Espero que la disfrutes, la crítica, y espero que disfrutes la película. Al resto, like, suscribirse, cuéntenos lo que quieran. Tienen nuevo número ya en el kiosco con Fast and Furious y Viuda Negra. Esperemos que les guste. Y además, ya saben que al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse al canal. Le dan si quieren, tienen 4 tiers. Si quieren apoyar un poquito más al canal con contenido extra que van a tener ahí, siempre extra, nunca menos, pues ahí lo tienen. Poco más que decir, like, suscribirse, cuéntenos lo que quieran y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.